La abundante liquidez en el sistema ha producido un nuevo evento de pánico alcista, conocido como FOMO, ese Fear of Missing Out, es decir, quedarse afuera de la subida, y esta vez detonado por la publicación del IPC en Estados Unidos. El dato no fue realmente extraordinario, fue un 0,3 contra el 0,4% esperado y en términos anuales quedó en 3,4%, mientras que la inflación subyacente quedó en 3,6%, es decir, bastante alejado del objetivo del 2%. Por otro lado, también se conocieron las ventas minoristas el mismo miércoles, las cuales estuvieron también bajo lo esperado. Pero la ligera relajación de la inflación desencadenó inmediatamente un apetito alcista con subidas importantes de los tres grandes índices. El Standard & Poor's ese día subió un 1,17%, el Nasdaq un 1,4% y el Dow Jones un 0,88%. Todo esto tras la idea de que la Fed podría rebajar las tasas de interés antes de lo esperado y con mayor ritmo al previsto. Esto, sumado a las ventas minoristas que quedaron planas, es decir, bajo la subida o muy cerca de la subida esperada de un 0,4%, afirmó aún más a las bolsas en este binomio, es decir, de crecimiento bajo e inflación moderada, algo que le viene muy bien a las bolsas porque se espera que ante un crecimiento más bien lento, el Banco Central esté obligado a bajar la tasa de interés para fomentar la economía. Y esto también ligado a que el consumo se ha mantenido bastante bajo la expectativa. Esto ya se ha visto tanto en el Conference Board como en la Universidad de Michigan. Por otro lado, se presentaron resultados de empresas que tienen mucho que ver con el consumo, como Walmart o Home Depot, las cuales presentaron resultados buenos, pero tampoco resultados extraordinarios. Como decíamos, entonces el giro alcista se produjo el miércoles de la semana pasada, basado en los dos comunicados que vimos anteriormente, es decir, el IPC y las ventas minoristas. Sin embargo, los inversores parecen fijarse solo en el ángulo monetario, es decir, qué van a hacer los bancos centrales, y cuando muchas veces lo que tiene que ver con crecimiento, las malas noticias son buenas noticias. Pero actualmente hay algo más, es decir, que también se está esperando que la actual expansión fiscal del gasto público se transforme finalmente en una fuerte expansión monetaria. Es decir, los bancos centrales no van a tener más remedios que financiar los gastos de los gobiernos e incrementar sus compromisos de gasto futuro. Por ejemplo, las previsiones del gobierno americano es que va a ser muy difícil que su déficit público baje del 5% en los próximos años. Y ya hemos visto cómo China y también Japón cada vez son menos tenedores de bonos del Tesoro en Estados Unidos. No es extraño por eso lo que dijo Nassim Taleb hace algún tiempo atrás, el afamado autor del Cisne Negro, donde dice que la deuda pública norteamericana es uno de los principales riesgos en la economía. Pero parece muy difícil que la Fed no ayude a cubrir esa demanda si es necesario, es decir, esta escasez que está produciendo tanto la compra de bonos por parte de China y Japón de Estados Unidos. Como le gustaba decir a Janet Yellen, if needed, lo pueden hacer, y eso es lo que hace pensar a muchos que la futura expansión monetaria está muy cerca. Quizás no de la misma forma como fue durante la última década, es decir, mediante rescates generales, pero de todas formas, expansión monetaria en los mercados están descontando y nosotros ya hemos dicho que pensamos que es el principal catalizador de las bolsas. No olvidemos también que los balances de los bancos centrales siguen muy grandes y esta reducción monetaria en este sentido no se ha visto, más allá de que las tasas de interés han estado altas más tiempo del que se esperaba a principio de año. Entonces, las expectativas de que la Fed baje las tasas de interés, unido a unos resultados empresariales que han sido relativamente buenos, han estado impulsando a las bolsas estas últimas semanas, pero cuando los mercados descuentan un futuro perfecto como el que están en este momento haciéndolo, cualquier pequeña perturbación puede provocar grandes decepciones.